Este proceso es un proceso, ¿no es cierto?, degenerativo, ¿no es cierto?, inflamatorio, ¿no es cierto?, que no solamente compromete el cartílago articular, sino toda la articulación en general. O sea, va a ir a destruir cartílago, sinovia, cápsula, ligamentos, tejido óseo, etcétera, ¿sí? Estas osteoartrosis pueden ser primarias cuando obviamente no tenemos una causa, ¿no es cierto?, que nos genere, entonces se denominan artrosis idiopáticas. En cambio, ¿no es cierto?, las secundarias, ¿no es cierto?, van a tener una causa que la generó, ¿cierto?, desde malformaciones congénitas como la displasia de la cadera, ¿no es cierto?, procesos infecciosos, la artritis sépticas o osteomielitis que alteren cualquier proceso patológico del hueso, nos va a determinar, ¿no es cierto?, una artrosis secundaria. Patología, ¿no es cierto?, reumática en la articulación, va a ir a la destrucción y también nos va a generar, ¿sí? Traumáticas, o sea, secundarias a fracturas articulares, ¿no es cierto?, pueden terminar también en degeneraciones artrósicas. Alteraciones de eje y todo, entonces van a ser causas, ¿no es cierto?, de destrucciones articulares. ¿Qué se va a generar? Un desequilibrio entre lo que resiste el cartílago y la fuerza a la cual está sometida. Entonces vamos a hablar de factores generales, ¿no es cierto? Entre los factores generales, la más frecuente es la edad, o sea, mayor edad, mayor destrucción articular. Pero, por ejemplo, la obesidad va a tener mucho que ver, ¿no es cierto?, como factor mecánico que acelera la destrucción articular. O también algunos, ¿no es cierto?, actividades laborales o deportistas, ¿no es cierto?, o deportivas, ¿no es cierto? Entonces van a generar, ¿no es cierto?, daños articulares. Pero también se habla de factores locales, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo una desviación de eje, por ejemplo, ¿no es cierto?, esos genus varos o genus valgos marcados, ¿no es cierto?, hacen descargas anormales de la biomecánica de las piernas y obviamente llevan a destrucciones articulares. ¿Qué sucede? El cartílago primero se torna blando, se fibrila, se fisura y finalmente se erosiona, o sea, desaparece el cartílago, ¿sí? Este proceso de destrucción, ¿no es cierto?, del cartílago articular se acompaña de un proceso reactivo en el hueso, o sea, el hueso reacciona, entonces, y el hueso reacciona formando hueso. Entonces, forma hueso más duro debajo del cartílago. Entonces, esa es la famosa esclerosis subcondral que ustedes ven en las radiografías. ¿Qué es el hueso esclerótico? Es hueso duro, ¿no es cierto?, duro de burneo, ¿no es cierto?, y se forma, ¿no es cierto?, ese hueso para proteger de alguna manera al cartílago articular. No solamente está debajo del hueso, sino crece en los bordes marginales, y eso se denominan los osteofitos, entonces, que son fenómenos reactivos. Entonces, como hay formación, tiene que haber también reabsorción. Entonces, entran los osteoclastos y forman los quistes y geodas, ¿no es cierto? Entonces, que se ven, ¿no es cierto?, en las radiografías. Como hay cambio óseo, entonces igual, la sinovia va a estar hipertrofiada, engrosada, se dañan, ¿no es cierto?, la cápsula, se dañan los ligamentos, y a todo eso se denomina la artrosis deformante, ¿no es cierto?, que clínicamente, ¿no es cierto?, vamos a tener articulaciones aumentadas de volumen, engrosadas, deformadas, ¿no es cierto?, para ver. Esta es patología generalmente del adulto mayor, ¿no es cierto?, generalmente es de instalación lenta, y clínicamente se caracteriza por un dolor mecánico. ¿Cómo es el dolor mecánico? El que se genera, ¿no es cierto?, con el movimiento, ¿sí? Es la abuelita que está sentada viendo su novela, quiere ir al baño, ¿no es cierto?, y al levantarse le cuesta, ¿no es cierto?, entonces como que no arranca el motor, ¿no es cierto?, entonces 4 o 5 pasos le duele y después ya puede caminar. Obviamente con el tiempo ese dolor se va a hacer en todo el eje del movimiento y después se va a presentar incluso en el reposo, ¿sí? Cada vez que duele una articulación, el organismo reacciona. Primero hace una contractura que limita movimiento. Esa contractura con el tiempo se torna en una articulación rígida. Entonces empiezan a haber rigideces articulares. Como hay rigidez, los músculos no trabajan. Entonces, ¿qué pasa con los músculos? Se atrofian. Entonces vamos a tener dolor, rigidez, atrofias musculares, ¿no es cierto? Entonces, deformidades. Entonces, todos esos crecimientos, esos engrosamientos van a dar
articulaciones deformadas, entonces que a veces tienen sus nombres propios, ¿no es cierto? Por ejemplo, los nódulos, ¿no es cierto?, de Heberden, ¿no es cierto?, o de Bouchard en la mano. Va a haber cuadros agudos, a momento, ¿no es cierto?, las articulaciones pueden inflamarse, ¿no es cierto?, y si las punzamos vamos a obtener líquidos articulares inflamatorios. Radiológicamente, ¿no es cierto?, en la forma más sensible, ¿no es cierto?, de predecir el daño articular, ¿sí?, y se va a caracterizar porque radiológicamente vamos a identificar todos esos cambios de reacción en el hueso, o sea, la disminución del espacio, los osteofitos marginales, la esclerosis y los quistes y geodas. Entonces, hay una serie de clasificaciones radiológicas. Una de las clasificaciones más frecuentes es la de Kellgren y Lawrence, en 4 grupos, que va desde la disminución del espacio articular hasta el pinzamiento, ¿no es cierto?, articular completo, ¿no? Al igual que en radiografía hay, ¿no es cierto?, clasificaciones en resonancia que van, ¿no es cierto?, desde cartílago normal hasta la ausencia completa del cartílago articular. El pronóstico, ¿no es cierto?, va a depender fundamentalmente de, ¿no es cierto?, de la edad, de qué articulación está comprometida, ¿sí?, porque las articulaciones que soportan carga, como la cadera, la rodilla y el tobillo, son las más sintomáticas, ¿sí? Depende también, ¿no es cierto?, de la obesidad, de la ocupación misma del paciente, ¿sí? El tratamiento de la artrosis es inicialmente un tratamiento médico, ¿no es cierto? Comenzamos con analgésicos, antiinflamatorios, relajantes musculares, infiltraciones con corticoides. Últimamente se hace mucho lo que se llama la viscosuplementación, que es la colocación dentro de las articulaciones de derivados del ácido hialurónico, ¿sí? Los famosos modificadores de la enfermedad, que está la glucosamina, ¿no es cierto?, el derivado saponificado de la palta, que no regeneran el cartílago articular, ¿no es cierto?, ¿sí? Entonces, solamente han demostrado bajar discretamente el dolor y que el paciente consuma menos antiinflamatorios, pero nada regenera. ¿Y por qué no se regenera? Porque el cartílago es avascular, ¿sí? Entonces, al ser avascular, ¿no es cierto?, no tiene capacidad regenerativa. Si ustedes analizan un pedazo de cartílago, menos del 5% son células, o sea, son condrocitos, entonces no tiene capacidad reparativa el cartílago. Siempre que utilizamos medicamentos, es muy importante los programas de rehabilitación. ¿Por qué? Porque dijimos que había articulaciones rígidas, hay atrofia muscular, entonces hay que controlar también eso. Y cuando ya no logramos mejoría con el tratamiento médico, vamos a ir al tratamiento quirúrgico. Entonces, muchas veces se inician con procedimientos de limpieza articular artroscópica. Por artroscopía, yo puedo retirar cuerpos libres, puedo remodelar áreas meniscales dañadas, puedo hacer, ¿no es cierto?, microfracturas en las lesiones, ¿no es cierto?, osteocondrales delimitadas, o incluso colocar injertos osteocondrales, ¿sí? Varias clasificaciones, ¿no es cierto?, del daño articular. Cuando tengo desejes, o sea, alteraciones en el eje anatómico, se van a hacer osteotomías, que son cortes en el hueso para tratar de realinear las extremidades. Entonces, la idea es lograr ejes anatómicos, entonces son osteotomías que permiten, ¿no es cierto?, realinear las extremidades. Pero las osteotomías están indicadas básicamente en personas jóvenes, ¿no es cierto?, con alteraciones del eje, con conservación, ¿no es cierto?, del espacio articular, sin mucho daño del cartílago articular y sin sobrepeso. Entonces, esos son los pacientes ideales para osteotomías. Si ya se generó una destrucción articular severa, entonces tenemos los reemplazos articulares, que son las artroplastías. Entonces, una infinidad de modelos, formas, ¿no es cierto?, según el paciente. Entonces, buscamos una fractura, por ejemplo, centroacetabular, ¿sí? Entonces, protruyó la cabeza dentro de la pelvis, entonces una fractura con minuta serie del acetábulo, le hicieron solamente tratamiento conservador, obviamente no se logró restituir la anatomía, entonces va a una
degeneración articular dolorosa de la cadera y va a terminar, ¿no es cierto?, en un recambio articular. Estas prótesis pueden ser fijadas al hueso con tornillos, o sea, prótesis no cementadas o prótesis cementadas, ¿no es cierto?, como esta. Prótesis para rodilla, ¿no es cierto?, para codo, para tobillo, ¿no es cierto?, dependiendo de las necesidades. Deformaciones severas, ¿no es cierto?, como lo están viendo, ¿no es cierto?, este genuvalgo, por ejemplo, va a requerir, ¿no es cierto?, de una prótesis especial, ¿no es cierto?, para estabilización y corrección de esa severa deformidad que tiene, ¿no es cierto?, esa rodilla. Finalmente, también puedo fusionar las articulaciones, ¿no es cierto?, y las fusiones articulares se denominan artrodesis, ¿no es cierto?, y son básicamente realizadas en personas jóvenes con lesiones monoarticulares, o sea, cuando tengo una sola articulación comprometida. Otra causa frecuente de consulta, ¿no es cierto?, son los dolores lumbares, ¿sí?, o lumbalgias o síndrome del dolor lumbar, ¿sí? Entonces, estas lumbalgias las dividimos en dos grupos importantes, las de origen agudo o las de evolución insidiosa y crónica. Las agudas generalmente aparecen bruscamente, relacionadas a algún esfuerzo. La persona que estaba lavando ropa se agacha para levantar su balde y se queda ahí clavada, ¿no es cierto?, no puede hacer nada más, ¿sí? Entonces, es un dolor intenso a nivel lumbar que se va a asociar a una contractura muscular paravertebral importante, ¿sí?, y le determina incapacidad total, la tienen que llevar cargando a su cama, ¿no es cierto? Entonces, estas generalmente no tienen compromiso neurológico y sin hacerles nada pueden recuperarse en forma espontánea. Entonces las personas vienen, ¿no es cierto?, en esa actitud, ¿no es cierto?, de sobrecontractura muscular, ¿no es cierto?, que genera intensa limitación, ¿no es cierto?, y dolor. En cambio, las lumbalgias crónicas generalmente son de origen insidioso, ¿no es cierto?, progresivo, sin causa desconocida, con un dolor de localización lumbar irradiado generalmente en cinturón en todo el área, ¿sí? 90% de las lumbalgias, ¿no es cierto?, son debidas, ¿no es cierto?, básicamente a tratamientos, a procesos de vicios posturales, ¿sí? Y esta es la patología de las personas sedentarias, ¿no es cierto? La persona que está más de 6 horas sentada en una computadora termina con una lumbalgia, ¿sí? Entonces, asociada a la posición postural, exceso de peso, ¿no es cierto?, para ver. Pero 10% de esas lumbalgias que aparentemente son mecánicas pueden deberse a procesos infecciosos, lesiones tumorales, ¿no es cierto?, listesis vertebrales, ¿no es cierto?, que hay que, ¿no es cierto?, diagnosticarlas. Siempre la evaluación neurológica de irritaciones radiculares es importante, la famosa maniobra de la Segue, ¿no es cierto?, y podemos nosotros clínicamente definir, por ejemplo, qué raíz radicular puede estar comenzándose a dañar. Si nosotros sospechamos de L4, vamos a tener un dolor hacia la cara interna del muslo que baja hacia el malleolo interno del tobillo, hay dificultad para la inversión del pie, ¿no es cierto?, y ausencia del reflejo rotuliano. Si es L5, un dolor en toda la zona glútea y la cara posterolateral del muslo que va hacia la cara anterior del pie, dificultad para la elevación del primer ortejo y ausencia de los reflejos de los isquiotibiales. Y S1 es un dolor más posterior, ¿no es cierto?, que termina, ¿no es cierto?, en la cara del malleolo externo hacia el quinto dedo, ¿no es cierto? Hay dificultad a la eversión del pie, dificultad a ponerse de puntapiés y ausencia del reflejo aquiliano. Entonces, haciendo un buen examen neurológico podemos determinar incluso, ¿no es cierto?, qué raíz radicular es la que está siendo comprometida. Si yo tengo un cuadro de lumbalgia crónica, ¿no es cierto?, con una radiografía que me muestre una columna sana, entonces debo sospechar que fundamentalmente se trata de un vicio postural mecánico y se denomina eso las lumbalgias mecánicas. En cambio, si tengo, ¿no es cierto?, una persona
con dolor lumbar y tengo una radiografía patológica, esta puede ser, ¿no es cierto?, una espondilosis, una artrosis, una espondilolistesis, un proceso reumático, una escoliosis, ¿no es cierto?, o una lesión de tipo tumoral. Que estas representan el 10% que es importante diagnosticarlas. El tratamiento de la lumbalgia aguda generalmente es, ¿no es cierto?, reposo no mayor a 72 horas, porque cuanto más hacen reposo, más se contracturan. Es analgésicos, antiinflamatorios, sedantes, relajantes musculares y programas de rehabilitación. En cambio, la lumbalgia crónica es importante, ¿no es cierto?, si es de tipo mecánico, corregir el trastorno mecánico postural con programas de rehabilitación. Las posturas escolióticas se denominan a una alteración del eje, ¿no es cierto?, con curvaturas laterales de la columna. Entonces, eso va a generar, ¿no es cierto?, una postura anormal con caída del hombro, ¿no es cierto?, deformación, ¿no es cierto?, de las alturas escapulares, alteración de la posición pélvica, ¿no es cierto?, y generalmente, ¿no es cierto?, una postura anormal que se denomina la actitud escoliótica. No solamente en la escoliosis se generan curvaturas laterales, sino también un eje rotatorio de la vértebra, por eso se habla de una rotoescoliosis. Este eje rotatorio deforma la zona torácica haciendo una prominencia lateral que cuando ustedes hacen el test de Adams, ¿no es cierto?, se acentúa como una jiba, ¿no es cierto?, lateral, ¿no es cierto?, producto, ¿no es cierto?, de la rotación del cuerpo vertebral. Entonces, clínicamente evaluamos la posición o actitud escoliótica, ¿verdad?, el test de Adams para ver las jibas, ¿no es cierto?, dorsales, y radiográficamente, ¿no es cierto?, trazamos una línea por la primera vértebra que empezó a deformarse y por la última, ¿no es cierto?, de la curvatura, y eso nos genera un ángulo. Este ángulo, que es el ángulo de Cobb, sirve para inducir al tratamiento. Ángulos, ¿no es cierto?, adicionalmente al ángulo de Cobb, va a ser importante determinar la edad promedio de crecimiento óseo. Entonces, eso se hace en base al test de Reiser. Este es un test que va a determinar más o menos la cantidad de proyección y desarrollo que va a tener las niñas, o el niño, ¿no es cierto?, que estamos hablando. Si tengo un Reiser 0, quiere decir que todavía, ¿no es cierto?, no, o sea, tiene completo, ¿no es cierto?, su núcleo de crecimiento, o sea, está en pleno desarrollo. En cambio, si tengo un Reiser 5, es que el núcleo de crecimiento ya se osificó. Entonces, si ya se osificó, ¿no es cierto?, el desarrollo del crecimiento óseo ya no me va a alterar mucho, ¿no es cierto?, la postura de la columna. Entonces, las etapas de desarrollo son las más sensibles para que se acentúen las deformaciones escolióticas. Entre los 7 a 12 años, sobre todo en las niñas, ¿no es cierto?, que es la etapa prepuberal, es la que genera mayor deformidad de la columna. Entonces, el tratamiento lo hacemos en primer lugar si son ángulos menores a 40 grados, 35 o 40 grados, el tratamiento solamente es terapia física. Entre 35 y 50 grados, el tratamiento va a ser la utilización de corsés ortopédicos. Y por encima de los 50 grados, ¿no es cierto?, el tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Instrumentación de columna para artrodesarla de tal manera que mantengamos el eje postural de la columna. La lesión tumoral de partes blandas más frecuentes en la mano se denomina ganglión, ¿no es cierto? Y los gangliones no es otra cosa, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, una masa quística que depende de la cápsula articular o de la vaina de los tendones, donde se va acumulando líquido sinovial, ¿cierto? Su presentación a veces es, ¿no es cierto?, insidiosa, a veces indolora, produce molestias a veces más estéticas, ¿no es cierto? Eventualmente hay personas que sí les genera dolor. Hay que hacer, ¿no es cierto?, a veces es fluctuante porque aparece y desaparece, ¿sí?
y cuando punzamos obtenemos un líquido gelatinoso que no es otra cosa que líquido sinovial deshidratado. Entonces, ¿qué sucede? Que de la zona articular va filtrando líquido sinovial al saco quístico y como no puede regresar, se deshidrata y forma ese contenido gelatinoso. El tratamiento, ¿no es cierto?, es la punción aspirativa o la resección completa del ganglio. Hay una serie de patologías que determinan inflamación, ¿no es cierto?, de las inserciones tendinosas cercanas al hueso. Entonces, si se inflama el tendón, se denominan tendinosis, y si se inflama la misma inserción del hueso, se denominan entesitis. Una de las patologías más frecuentes de este grupo es el codo de tenista, que no es otra cosa, ¿no es cierto?, que la sobretensión de los músculos extensores de la mano y la muñeca, que generan un dolor, ¿no es cierto?, localizado en la zona epicondilia del codo, ¿sí? Su causa es la sobrecontractura de los músculos extensores, ¿sí? Entonces el tratamiento va relacionado a relajar toda esta musculatura para controlar el proceso. La contraparte es el codo de golfista, que es la epitrocleitis, ¿no es cierto?, que es un problema contractural de los músculos, ¿no es cierto?, flexores de la mano y la muñeca. Pero se puede inflamar la vaina de los tendones, y si se inflama la vaina de los tendones se denominan tenosinovitis. Dentro de las tenosinovitis, la más importante o la más frecuente incluso es la tenosinovitis de Kervain, que se genera por una fricción anormal en la polea que se localiza a nivel del estiloides radial. Entonces, a nivel del estiloides radial tenemos dos tendones, ¿no es cierto?, el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Entonces, ambos tendones pasan, ¿no es cierto?, por una polea que está localizada en el estiloides radial, y al generar fricción en esta polea producen un dolor localizado a nivel de la tabaquera anatómica. Entonces, si el paciente viene con dolor en la tabaquera anatómica, ¿no es cierto?, y dolor, ¿no es cierto?, al hacer la maniobra de Filkenstein. ¿Cuál es la maniobra de Filkenstein? Es la desviación cubital de la mano, ¿no es cierto?, y oposición del pulgar. Entonces, si la persona, digamos, hace desviación cubital y oposición del pulgar, va a generar intenso dolor en el área del estiloides radial. Esta tenosinovitis es frecuente, ¿no es cierto?, en el posparto, ¿sí? Las personas, digamos, que dieron a luz, ¿no es cierto?, y tienen que quebrar la muñeca, ¿no es cierto?, para dar de lactar, hacen mucha tensión y generan este tipo de tenosinovitis. El tratamiento va desde, ¿no es cierto?, muñequeras de reposo en abducción, antiinflamatorios, o las infiltraciones con corticoides para bajar el proceso inflamatorio a ese nivel. Otra tenosinovitis, ¿no es cierto?, que se presenta sobre todo a nivel de los tendones flexores de la mano, ¿no es cierto?, se denomina el dedo en gatillo, que no es otra cosa que un engrosamiento del área del tendón. Entonces, todos los tendones están pegados al hueso a través de estas poleas. Entonces, viene la polea y fija el tendón al hueso. Como va y fricciona de arriba hacia abajo, este tendón va a engrosarse. Entonces, cuando se engruesa, pasa a través de la polea y se traba. Entonces, la persona viene con que se le engatilla el dedo. Entonces, es una patología frecuente en la mañana, por ejemplo, cuando amanecen, entonces hacen un movimiento brusco y se les queda el pulgar, y tienen que forzarlo, y cuando salta, ¡prac!, salta el dedo, es como que tuvieran un resorte. Entonces, esa es la famosa tendinitis nodular, cuyo tratamiento es antiinflamatorios, ¿no es cierto?, infiltraciones, o la resección de la polea. O sea, yo puedo cortar esta polea para que ella no trabe, ¿no es cierto?, ese tendón engrosado. Por último, existen una serie de patologías que se denominan las osteocondritis. Las osteocondritis no son más que procesos que pueden alterar las zonas de crecimiento óseo. Muchas veces se presentan como procesos de necrosis avascular, ¿no es cierto?, en los niños.
Si la enfermedad compromete el cóndilo lateral del húmero, ¿cierto?, con necrosis avascular, ¿no es cierto?, del cóndilo humeral, se denomina la enfermedad de Panner. Si necrosa el semilunar, hace una necrosis del semilunar del carpo, se denomina la enfermedad de Kimbrough. Si hace necrosis avascular de la cabeza del fémur, se denomina de la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Si compromete el tubérculo anterior de la tibia, se denomina la enfermedad de Osgood-Schlatter. Si afecta al escafoides tarsales, la enfermedad de Kohler-1. Si hace necrosis avascular de la cabeza del segundo metatarsiano, es la Kohler-2. Y si, ¿no es cierto?, compromete el núcleo de crecimiento del calcáneo, es la enfermedad de Maglund o Sever. Obviamente, dentro de todo este grupo, la más importante es la necrosis avascular de la cabeza del fémur, que se denomina la enfermedad de Legg-Calvé-Perthes. Esta es patología de los niños que están entre los 7 y 13 años de edad, ¿sí?, más frecuente en el varón, generalmente, ¿no es cierto?, bilateral, y se caracteriza, ¿no es cierto?, clínicamente porque lo primero que genera es claudicación a la marcha. O sea, notaron que el niño cojea, ¿no es cierto?, pero a veces ni le duele. Entonces puede llamarlos la atención. O consulta por un dolor irradiado hacia la rodilla. Entonces, la patología de la cadera frecuentemente da sintomatología de irradiación hacia la rodilla. Entonces, consulta a veces por dolor en la rodilla, le examina la rodilla, le buscan en la rodilla cualquier cosa y no encuentran nada. Entonces, cuando se examina la cadera, se ve, ¿no es cierto?, la lesión. Entonces, ¿qué pasa? No se sabe por qué, es donde causa desconocida, la cabeza femoral entra en una necrosis avascular. Trae necrosis, se fragmenta y luego viene una etapa de remodelación, o sea, va a reosificar completamente esta cabeza femoral. Va a depender mucho, ¿no es cierto?, de cuán esté comprometida esa cabeza. Podemos tener, ¿no es cierto?, necrosis segmentarias muy pequeñas, hasta la necrosis completa de toda la cabeza femoral. El tratamiento es ortopédico. ¿Qué hay que hacer? Como sabemos que tiene una historia natural, o sea, entra en necrosis y va a reparar, hay que esperar en la etapa de reparación, ¿no es cierto?, manteniendo, ¿no es cierto?, esa extremidad sin carga de peso. Entonces, se les pone, ¿no es cierto?, unos braces, ¿no es cierto?, o un aparato de yeso que mantenga las piernas en abducción. Si yo mantengo en abducción las piernas, permite una formación más homogénea de la cabeza femoral, pero no debe cargar peso. Entonces, pero los niños, a ver, a un niño de 7 años, dile que no puede caminar 2 años, es imposible, ¿no es cierto? Entonces, los niños terminan, ¿no es cierto?, aplastando la cabeza femoral. Entonces quedan con la secuela que se denomina la coxa plana. Y esta coxa plana obviamente va a ir rápidamente a una degeneración articular dolorosa y vamos a requerir, ¿no es cierto?, un reemplazo articular. La enfermedad de Osgood-Schlatter, más que una necrosis avascular, es una irritación del núcleo de crecimiento, ¿sí? De la rótula nace el tendón rotuliano. Ese tendón rotuliano se inserta en la tuberosidad anterior de la tibia. Y el núcleo de crecimiento de la parte epifisiaria de la tibia tiene una prolongación hacia esa tuberosidad. Si yo tengo un niño entre 10 a 13 años, ¿no es cierto?, que hace hiperactividad física, en la mañana hace academia de fútbol, en la tarde hace básquet, en la noche hace karate, entonces todo el día lo tienen saltando. Entonces, esa hipertracción del tendón rotuliano sobre la tuberosidad anterior de la tibia hace que genere un engrosamiento, un aumento de volumen, ¿no es cierto?, de la tuberosidad, y si yo la presiono, le voy a generar dolor, ¿sí? Entonces, o dolor a la extensión de la pierna. Entonces, radiológicamente o clínicamente voy a tener un área tumefacta, dolorosa la palpación, dolor cuando le pedimos que extienda forzadamente la rodilla o cuando comenzamos a estirar ese cuádriceps. Radiológicamente hay una fragmentación, ¿no es cierto?, de ese núcleo, digamos, de la tuberosidad anterior de la tibia.
Y el tratamiento básicamente es el reposo deportivo. Es, ¿no es cierto?, tenerlo al niño, ¿no es cierto?, sin actividad física para que, ¿no es cierto?, logre corregir ese trastorno.